De paso, hermanos, qué gusto estar con ustedes después de mucho tiempo. Algunos hermanos me reclaman mucho el tema, así que bueno, estamos aquí una vez más. Vamos a hablar hoy acerca de algo que es una realidad en nuestras vidas. Y en realidad no hay mucho que podamos hacer al respecto. No se nos ha pedido nuestra opinión, simple y sencillamente vivir. Para que este planeta se convierta en forma global, y no estoy hablando nada más de los países industrializados, estoy hablando de todos los países de la tierra se van a convertir en lo que era Sodoma y Gomorra en la antigüedad. Satanás lo tiene como una prioridad. Los medios masivos de comunicación ya son descarados, abiertamente están tratando de llevar a la sociedad a ser Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cómo era Sodoma? ¿Cómo era Gomorra? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13? Abraham dice, acampó la... de las historias más terribles que se encuentran en la palabra de Dios. Dos historias terribles, pero básicamente te presentan el peligro en el que estamos tú y yo, a lo que muy pronto vamos a enfrentar. Génesis capítulo 19 nos cuenta la historia de los dos ángeles de la muerte que vinieron a visitar Sodoma. Ahora quiero que entiendan que Dios tiene medidas en la escala de iniquidad. Cuando las medidas llegan a cierto nivel, o cuando la iniquidad llega a cierta medida, entonces Dios actúa. A veces algunas personas no entienden que Dios actuó en el caso de Sodoma, y actuó en el caso del diluvio, y actuó en otros casos con destrucción, para que la salvación no quedara exterminada en la tierra, para que todos tuviésemos esperanza. Si Sodoma no hubiera sido destruido, la manzana ya estaba podrida, seguramente la manzana se iba a podrir por completo. Dios tuvo que intervenir, extraer la parte podrida para que de alguna manera la manzana durara un poco más de tiempo. Y bueno, hasta nuestros días no se había repetido, podemos decir, lo que Sodoma y Gomorra es, salvo en algunos lugares parecía ser que se levantaba. Es como una lepra, es una enfermedad, es una epidemia. El Señor entonces viene a ver a Sodoma y Gomorra, y en el camino pasa a ver a su amigo Abraham. Pareciera ser que Abraham no era el objetivo primario por el cual Dios venía de la tierra con los dos ángeles de la muerte. Estos dos ángeles de la muerte venían con una misión específica. El verbo que utiliza la palabra hebrea para mencionar a los ángeles visitadores allá en el libro de Ezequiel es la palabra pekda, que quiere decir ángel de la muerte, exterminador o verdugo o visitador, dependiendo de cómo lo quieras ver. En otras palabras, es la versión ninja de los ángeles. O sea, los ángeles expertos en destruir, son ángeles expertos en pelear. Y a la ciudad de Sodoma y Gomorra vinieron dos de estos ángeles y venían con la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, en el camino hacia Sodoma pasaron a ver a Abraham. Sabemos lo que pasó cuando Abraham vio a estos tres personajes acercándose conforme a las costumbres de las sociedades del Asia Menor. Fue y se puso de rodillas y les pidió que entraran a su casa, que recibieran de su hospitalidad. Cuando aceptaron la hospitalidad, Abraham les dio de comer, y mientras estaban allí comiendo,
levantaron la mirada después de haber platicado algunos asuntos en cuanto a los descendientes de Abraham y las cosas que nosotros conocemos. Miraron hacia Sodoma. Y cuando miraron hacia Sodoma, comenzaron a caminar hacia allá y Abraham los iba acompañando. Es ahí toda la historia que todos conocemos. La historia donde Dios dice: le voy a encubrir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, siendo que él va a ser padre de muchedumbres, de grandes pueblos. Y entonces le dijo que voy a ir hacia Sodoma porque el clamor de Sodoma ha subido delante de mí. Su pecado es tan grande que voy a ir a Sodoma para ver si ya Sodoma llegó, ha consumado esta maldad. Y si es así, entonces lo voy a saber y obviamente lo voy a destruir. Y cuando dijo eso, empieza Abraham a interceder por los habitantes de Sodoma. ¿Por qué le interesaba tanto a Abraham los habitantes de Sodoma? Porque su sobrino, tal y como nos dice la historia, había escogido las ciudades de la llanura. En el momento en el que habían tenido que dividirse, allá arriba de un monte, Abraham le había dicho: la tierra está delante de ti. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Escoge hacia dónde quieres ir. Y Lot extendió su mirada y vio las ciudades de la llanura, y vio que la llanura era próspera, y dijo: yo escojo ese lugar. Aun cuando Abraham le dijo: pero ahí están esas ciudades, parecía ser que a Lot no le interesaba mucho esas ciudades. Su pensamiento estaba en otro tipo de cosas. Ahorita te voy a hablar de las razones por las cuales Lot escogió la llanura. Lo cierto es que fue hasta Sodoma. La Biblia nos dice que Sodoma era una ciudad especial. Los hombres de Sodoma eran malos y eran ¿qué? Pecadores contra Jehová, no en una pequeña manera, sino en gran manera. Ya desde en Sodoma. Ahora Abraham empieza a interceder y conocemos que fue intercediendo hasta que quedaron solamente 10. Si hubiera 10 justos en Sodoma, y el Señor le dice: bueno, si hay 10 justos en Sodoma, no la voy a destruir por amor a los 10. Se fue rebajando hasta que finalmente quedaron unos 10. ¿Habrá 10 justos en Sodoma? Bueno, no había ni 5. Eso es lo tétrico de la situación. Cuando los dos ángeles visitadores, los dos ángeles de la muerte, llegaron a Sodoma, se encontraron con, para empezar, la poca hospitalidad de los habitantes de Sodoma. Nadie salió a recibirlos. Pobre de Lot. Así que Lot se va a la puerta de la ciudad y ahí en la puerta de la ciudad se encuentra con los dos ángeles visitadores. Cuando los ve entrando en la ciudad, yo no sé qué fue lo que le vino a la mente a Lot. Seguramente Lot dijo: bueno, ¿y estos dos qué están haciendo aquí? Como que no pertenecen a la ciudad. Lo cierto es que Lot los invitó a pasar a su casa y les rogó mucho, porque dice la Biblia que los ángeles le dijeron: no, nos vamos a quedar en la plaza, ahí vamos a pasar la noche. Evidentemente a los ángeles les interesaba estar en la plaza porque querían ver qué pasaba en la ciudad. Pero él le dijo: no, en la plaza no, vengan a mi casa. Dice que la Biblia que les rogó tanto, les rogó mucho, que finalmente los ángeles aceptaron ir con Lot a su casa. Cuando llegaron a su casa, Lot preparó, dice la Biblia, un banquete. Les preparó un banquete y dentro del banquete estaban panes sin levadura, o sea que les hizo tortillas de harina. Yo no sé si les dio comer frijolitos con tortillas de harina, burritos, no sé lo que les daría, pero seguramente ya sé que eran tacos de barbacoa, ni me digan, ¿verdad? Porque eso era lo que comían los judíos. Así que comieron tacos de barbacoa, de cabrito, de oveja, yo qué sé, pero eran con tortillas de harina, porque eso fue lo que la Biblia especifica, que les hizo panes ácimos. Entonces una vez que estaban comiendo y estaban regocijándose, ocurre lo que tenía que ocurrir. Dice la Biblia que se levantaron todos los habitantes de Sodoma. Yo no sé cuántos serían, pero
por lo menos varios cientos de habitantes en la ciudad, tal vez ya miles de habitantes. ¿Cuántos eran? No sé, pero dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven se levantaron y vinieron a la casa de Lot y tocaron la puerta. Y cuando tocaron la puerta, Lot escuchó a los hombres de la ciudad diciéndole: esos hombres que trajiste están bien guapos. ¿Les gustaron? Sácalos porque los vamos a conocer. Ahora, yo sé que algunos de los niños que están aquí no deberían de saber qué es eso, pero es una cuestión terrible. Querían violar a los ángeles. Hermanos, esta es una situación de risa para nosotros el día de hoy, porque aquí tenemos a los pecadores humanos tratando de hacerles daño a los que habían venido a destruirlos. Si supieran los de Sodoma quiénes eran esos ángeles y la capacidad que tenían esos ángeles, estarían escondidos en los cerros, huyendo de ellos. Pero es la situación es tan terrible que estos hombres vienen a tratar de violar a los violadores, vamos a decirlo así, a los que son capaces de destruirlos, los verdugos, ángeles que tienen el poder de matar 185,000 soldados. Uno solo de ellos mató 185,000, no personas normales, sino militares, los mató en una sola noche. Y ahí había dos, así que no era cualquier cosa en esos dos ángeles. Seguramente todos los demonios que vivían en Sodoma estaban escondidos en el cerro, o por ahí en algún lugar, ocultándose de los dos ángeles de la muerte. Pero estos hombres estaban tan ciegos que vinieron a tratar de violar a estos representantes de Dios. Y cuando llegaron ahí y le pidieron a Lot que hiciera esta cosa tan nefanda, se puede ver claramente la situación tan enferma que ya tenía el mismo Lot. Ahora, leyendo por allí algunos libros al respecto, decían que podemos notar que para la gente del Medio Oriente el asunto o el código del hospedaje o del que hospeda valía tanto, que valía más que la familia incluso, y que la gente del Medio Oriente tenía a la mujer en una baja estima. A mí no me parece tanto eso, a mí se me hace que ya el mismo Lot estaba ya infectado, estaba enfermo de su cabeza. La Biblia dice que Lot fue y les dijo: varones hermanos, no hagáis este grande mal, porque estos hombres han venido a mi casa. Y mientras estaba ahí discutiendo con ellos, los hombres estaban dispuestos a hacerle el mal. Les dice: miren, les voy a dar a mis hijas, hagan con ellos lo que quieran con tal de que no toquen a estos hombres. Y eran vírgenes aparte, sí. O sea, noten la situación tan enferma de Lot. Lo cierto es que los habitantes no quisieron. Dijeron: no, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Tú quién eres para andarnos dando clases de moral? Ahora te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Así que entonces tomaron a Lot y ya estaban a punto de forzar al pobre de Lot, cuando entonces los ángeles entraron en acción, estirando sus manos. Yo quiero que entiendan que ya estaban tomando a Lot. O sea, estos ángeles tuvieron que entrar a la fuerza entre el grupo, tal vez empujando a varios por ahí. Tomaron a Lot, lo volvieron a meter a la casa, cerraron la puerta, y dice la Biblia que a todos los que estaban allí los hirieron con ceguera. O sea, los dejaron ciegos, así de un estate quieto, los dejé ciegos de primera. Todos los hombres estaban allí. ¿Qué hicieron los ciegos? ¿Salieron huyendo porque los habían tocado? No, dice la Biblia que todavía andaban con las manos buscando la puerta, porque todavía querían cometer la iniquidad que habían venido a cometer. Y mientras estaban en esos asuntos, los ángeles le pidieron a Lot: saca a todos los que están aquí, porque hemos sido enviados a destruir este lugar, lo vamos a destruir ya ipso facto. Así que sal tú con toda tu familia y los prometidos de tu esposa. Fíjense, hasta los prometidos se salvaban por la sociedad que tenían, los prometidos de las hijas, perdón, por la sociedad que tenían con él. Pero entonces fueron, y parece decir que los prometidos dijeron, se parecía que se burlaba de ellos, no le creyeron. Finalmente dice la Biblia que Lot se tardaba en salir, se tardaba, y cuando los ángeles se dieron cuenta que se tardaba, ellos mismos los tomaron de las manos y los sacaron de la ciudad, así como el que dice a jalones. Y cuando los iban sacando de la ciudad, le hicieron una advertencia a Lot y a sus hijas y a su esposa:
corran al monte y no volteen hacia atrás. Y entonces Lot les dijo, Señor, no, si voy al monte, me voy a morir en el monte. ¿Qué situación de Lot de llegar a pensar que se iba a morir en el monte? ¿Qué situación? Él había vivido en el monte toda su vida y ahora parecía ser que no podía vivir fuera de las murallas de una ciudad. Le dice, me voy a morir, mira, hay una ciudad pequeña, se llama Zoar. Sí, si me dejas entrar en esa ciudad, voy a vivir. Y los ángeles voltean a ver a Zoar, seguramente Zoar también estaba en la lista. Y dijeron, mira, nada más por amor a ti, te vamos a dejar entrar en esa ciudad, vete. Pero no vuelvas atrás, no mires atrás. Así que este hombre toma sus 2 hijas sin nada de lo que tenía, todas sus propiedades, todas sus casas, los carros de caballo, todos sus caballos, todos sus ganados, todas sus ovejas, todo el dinero, todo el oro, todo lo que había trabajado durante toda su vida, estaba en Sodoma. Y cuando iban corriendo hacia Zoar, la ira de Dios cayó sobre Sodoma y fuego del cielo consumió la ciudad por completo. Y todos conocemos la historia. La esposa de Lot miró hacia atrás, como un dejo de saber qué está pasando con las cosas que están atrás. Cuando miró, se convirtió en estatua de sal. Y el resto de la triste historia de Lot lo podemos encontrar en ese capítulo, donde hay una situación igual de perversa o peor, que hasta da vergüenza mencionarla, pero bueno, ahí está la historia. Lo cierto es que el destino de los habitantes de Sodoma quedó grabado en la historia para siempre. En el 10 de noviembre, la Review Herald el 10 de noviembre de 1884, la hermana White dice, ¿acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Por doquiera se ve la ruina de la humanidad. Altares familiares desintegrados. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando yo era chiquillo, oír de una persona que se divorciaba era rarísimo. Estoy hablando de lo que tengo en mi vida. Yo no estoy viejo, ¿verdad? Algunos me ven con cara de viejo, pero no me siento viejo. Así es, imagínense. Pero bueno, no, ya los muchachos ya dicen, ya nos ven con cara de señor, ¿verdad? No, para nada. Pero les digo que de chiquillo yo me acuerdo que oír de divorcios era rarísimo. La persona que era divorciada lo veías así como un apestado. Era algo rarísimo. Pero nota cómo en 30 años la sociedad ha cambiado radicalmente. Dice allí, altares familiares desintegrados, familias deshechas, existe un extraño abandono de los principios, las normas de la moralidad. Pero realmente todavía no hemos llegado a Sodoma y Gomorra. Estamos a las puertas de ser como Sodoma y Gomorra. Las prácticas sodomitas, dice que ¿por qué te estoy presentando este sermón? Para que tú no cometas los mismos errores. Tú y yo estamos siendo arrastrados hacia Sodoma y Gomorra. A diferencia de Lot, no tenemos mucha decisión en este asunto. Desgraciadamente, los medios masivos de comunicación han convertido a este planeta en Sodoma y Gomorra, y a cualquier parte donde vayas te lo vas a encontrar. Pero sí podemos tomar decisiones en apartarnos, en mantener nuestras mentes limpias, en mantener nuestros corazones intactos. Podemos ser protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. Ahora déjame bajarle un poquito aquí para que se alcance a verlo de arriba. Ahí está. Lot eligió Sodoma para que fuera su hogar. ¿Por qué? Porque vio que podía conseguir qué cosa.
Lo más importante era cómo voy a vivir. Querido hermano, ¿qué es lo que tienes en tu mente? Lo que te está preguntando en este momento, tal vez tú estás apenas formando una familia, a lo mejor te acabas de casar, a lo mejor apenas estás teniendo hijos, a lo mejor todavía no te casas y te piensas casar. Bueno, déjame decirte que en la mente de la sociedad aquí en Estados Unidos está vivir cómodamente. Y déjame decirte que eso no debe ser lo primero en tu lista. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cuando tú no tienes a Dios en tus planes, estás al borde de cometer errores garrafales en tu vida. Queridos hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Así es, si Jehová no vela la guardia, la ciudad, en vano vela la guarda. Así es, por eso está aquí. Lot eligió Sodoma pensando que la gente, lo puse en verde, estaban corrompidos, conversaciones partes. Y ya en aquellos años ya uno podía ver que había ciudades a ciudades. Yo viví en Monterrey, vamos a decir al principio, y después de eso me fui a Guadalajara. Déjenme decirles que Guadalajara estaba en asuntos de violencia y de crimen y gente perversa como unos 5 o 6 pasos más adelante de Monterrey. De acuerdo a los amigos que yo tenía en Monterrey, de acuerdo a las cosas que yo vi en Monterrey, y la gente que yo vi en Guadalajara, me encontré que Guadalajara iba más adelante que Monterrey. Y yo podía ver que los muchachos con los cuales yo me juntaba eran peores todavía que los muchachos que estaban en Monterrey. Pero luego me tocó ir a Montemorelos, Nuevo León. Cuando yo fui a Montemorelos, Nuevo León, estaba también en edad de niño. Y quiero que entiendas que ya hace tiempo yo había visto ciudades. Pero cuando llegué a Montemorelos, al área de la universidad, me encontré con una gran sorpresa. Y mira, y lo que te voy a decir, los voy a dejar a ustedes fríos. Se los va a dejar fríos. Porque yo predico y mis sermones los escuchan en todo el mundo. Y hay gente de Montemorelos que los va a oír. Y te lo voy a decir sin miedo. En Montemorelos, adentro de la comunidad de Montemorelos, hijos de maestros que estaban allí, porque ahí mis papás en ese tiempo, no sé por qué, se habían ido a Viena, no sé qué, andaba un congreso, conferencia general, y nos dejaron un verano ahí. Y nos quedamos en ese verano, y yo recuerdo haber conocido muchachos de ahí en Montemorelos. Jovencitos de mi edad, otros más grandes que yo. Y cuando yo vi a esos muchachos más perversos que ellos, no había conocido en mi vida. Ni en Guadalajara ni en Monterrey. Curioso. Y de eso te estoy hablando precisamente esta mañana. Porque tú puedes pensar que porque estás en un lugar chiquito, ahí no te va a alcanzar. Ahí no te va a alcanzar Sodoma y Gomorra. Pero déjame decirte que no es cuestión de un lugar chiquito, un lugar grande. En nuestros días es cuestión de lo que has propuesto en tu corazón. Como dijo Daniel. Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Y ese es el problema. Babilonia no es una sola ciudad, es toda la civilización en la cual nos encontramos en el tiempo del fin. Y Babilonia está conformando todo lo que está aquí. Y Babilonia se quiere convertir en Sodoma y Gomorra. Ahora veamos un poquito lo que te estoy tratando de decir. Estaban corrompidos en conversaciones profanas. ¿Ustedes conocen gente que diga malas palabras? Bueno, fíjense cómo era la situación. Dice ahí, herían diariamente los oídos de Lot y su familia, y su alma justa era afligida por la violencia, ¿y qué más? Y crimen. ¿Ustedes han visto violencia y crimen? Personas que dicen conversaciones profanas, malas palabras. Eso por todas partes.
con lobos. Aprende a aullar. ¿Dónde aprendí yo todas las malas palabras? Ciertamente en mi casa, mi mamá y mi papá nunca dijeron malas palabras. ¿Dónde me las aprendí? Pues en Guadalajara. Ahí me las aprendí. Y en Monterrey me acuerdo que me enseñaron una. Es que tenía unas vecinas que se apellidaban, no les puedo decir cómo se apellidaban. Y por eso me aprendí esa. Dice el hermano Herrera que hasta para las malas palabras eran codos, fíjese. Hermano. Pero bueno, les digo que en Guadalajara me aprendí hasta las que no me había aprendido. Había malas palabras, pero miren, yo notaba que los muchachos en Guadalajara no decían malas palabras enfrente de las señoras, ni enfrente de las muchachas. No decían, oh, estaba la señora o la muchacha y se les hacía una cosa muy fea decir maldiciones enfrente de las muchachas. Después me ha tocado volver a Monterrey y veo a las clases sociales más elevadas ahí en Monterrey. Las muchachas son bien maldicientas a más no poder. A veces hasta peor que los hombres. Fíjense cómo está la situación. Estamos hablando de una sociedad totalmente transformada, de un nivel en el que de veras no podemos tolerar. Bueno, dice aquí, en la parte blanca, la influencia de su esposa y las amistades que tuvo en esa ciudad impía le habrían inducido al mismo Lot. Al mismo Lot. O sea, el mismo Lot hubiera apostatado por su esposa y sus hijas y la influencia de las personas. Dice, de no haber sido por la instrucción fiel que antes había recibido de Abraham, el casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma, iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. Satanás tiene el propósito, dice la hermana White, de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres con al 32. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 1. Sociedad en Roma. ¿Cómo era la sociedad en Roma? Pero esa sociedad de Roma es una sociedad que tú la puedes encontrar hoy en día también. La puedes encontrar. Las sociedades perversas, dice del 18 al 32. Porque manifiesta, dice el apóstol Pablo, es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos ha sido manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo y han sido entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, los milagros que ocurren todos los días deberían ser suficientes para hacer que los seres humanos tuvieran respeto por un Dios. El hecho de que tú no puedas hacer una manzana debería hacerlos pensar que hay un poder sobrenatural que puede crear la comida que te comes. El hecho de que estés respirando un aire y puedas observar cómo existe una atmósfera debería hacerte temer de un poder sobrenatural que ha creado un lugar en el que tú respiras. El hecho de contemplar la naturaleza nos debería bastar para hacernos temer de la existencia de un Dios, un poder sobrenatural. Pero las cosas de este mundo, la televisión y los medios masivos de comunicación hacen que la gente se olvide de Dios. Y la mirada se pone tanto en las cosas de este mundo que los seres humanos ya dejan de lado al Dios creador. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que ocurre? Son inexcusables, versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, se envanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de animales de 4 pies, de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre ellos mismos, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a criaturas antes que el Creador, antes
el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. O sea, aman cosas que son vergonzosas. Pues aún sus mujeres mudaron el uso natural contra uno que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de sus mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que ha convenido a su extravío. Y como a ellos no les ha parecido tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, que dice el apóstol Pablo, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que incluso consienten y aplauden a los que las practican. Esa sociedad tú la escuchas y hoy en día te pareciera ser que la estás contemplando. Y la palabra de Dios deja bien claro, no van a heredar el reino de Dios. Se van a perder, van a ser destruidos. Tú y yo estamos viviendo ya en medio de una sociedad que ya bajo la palabra de Dios está siendo condenada. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que tú y yo también nos estamos contaminando con ellos. En una de mis iglesias me tocó ver la desintegración de una familia. Y digo la desintegración de una familia no porque se divorciaran el esposo y la esposa que asistían a la iglesia, sino porque sus hijas que crecían en el seno de su casa se convirtieron en unas niñas terribles, muchachitas bonitas, tú las veías atractivas, bonitas, pero asistían a una escuela del mundo. Ya tú las mirabas que venían a la iglesia a fuerzas, ya tú las mirabas que en su forma de actuar ya no distaban mucho de ser como debían ser. El resultado, empezaron a andar con muchachos de afuera, empezaron a salir embarazadas, una se le casó muy rápido, se andaba divorciando casi a golpes y sombrerazos, se andaba viendo con otro y bueno, el hogar se estaba desmoronando. Y entonces el hermano un día decide mudarse y se muda y se va a un lugar lejano. Al principio, algunos de los miembros de iglesia le rogamos que no dejara la iglesia, que fuera más a la iglesia, que íbamos a orar por él, y no entendíamos bien qué es lo que estaba pasando. Un tiempo después fuimos a dar una campaña de evangelismo a esa iglesia, en la que él estaba, en otro lugar. O sea, me lo encontré, vamos a decir, en una campaña en otro lugar. Y cuando me lo encuentro, me dice, pastor, yo sé que nunca le dije por qué me fui de tal lugar. Pero le voy a contar una historia, y me contó la historia que puse ahí en el pizarrón acerca del pajarito y el gato. Bueno, déjame contarte la historia del pajarito y el gato. Dice, yo me acuerdo mucho de un sermón, dice, alguien dio un sermón acerca de un pajarito. Estaba un pastor de nuestra iglesia en una plaza, y le gustaba mucho ver a las aves, y había unas aves que le llamaban la atención, unas aves de colores, y cuando él andaba tomando fotografías, porque es lo que él hacía, tomar fotografías a las aves, vio esas aves y les fue a tomar fotografías, y vio que estaba la pajarita en su nido, y eso le encantaba porque ahí estaba la pajarita, y veía cómo llegaba el pajarito, entonces tomaba fotos. Pero entonces vio que de pronto se empezaron a llegar unos gatos a la plaza, unos gatos peludos y unos otros no tan peludos, pero eso es lo de menos. Lo importante es que los gatos peludos querían atacar el nido del pajarito y de la pajarita. Y dice que el lugar en el que se encontraba el nido estaba bastante accesible, las ramas no estaban suficientemente delgadas, estaban suficientemente anchas para que un gato peludo pudiera caminar arriba de la rama. Entonces él vio una escena en la que la pajarita desesperada movía las alas y el pajarito andaba planeando allí y el gato peludo no quería irse.
Buscaba la manera de llegar a donde estaban los pajaritos recién nacidos. Y mientras estaba viendo la desesperación de la pajarita y el pajarito, él estaba pensando, pobres pajaritos, escogieron muy mal lugar para poner su nido. Así que el día siguiente regresó para ver la suerte de los pajaritos. Y encontró el nido vacío, no había nadie en el nido. Entonces dijo, bueno, pues evidentemente el gato peludo se comió a los pajaritos y las pajaritas y el pajarito tuvieron que irse a algún otro lugar. Pero entonces, tomando sus fotografías, encontró otro lugar en la plaza y vio y dijo, ah, caray, esos pajaritos parecen ser los pajaritos que estaban allá. Y mientras los comparaba, dice, sí, son los pajaritos que estaban en el otro árbol. Aparentemente el pajarito y la pajarita habían decidido cambiar el nido y lo habían colocado en otro lugar en el que no había forma en que los gatos peludos llegaran a sus pajaritos. Y él me dice, ese día yo entendí lo que yo tenía que hacer. Los gatos peludos estaban rondando mi familia, mi nido estaba en peligro. Había dejado su trabajo, que era un trabajo bien pagado, en una ciudad. Había dejado su casa, que era una casa buena, en un buen lugar, que en cuanto a dinero su casa valía mucho, para irse a vivir en una traila a otro lugar, en un lugar donde ni, ¿qué les puedo decir? Ni las lagartijas querían vivir. Y los habitantes de la tierra podríamos pensar que estaba tomando decisiones equivocadas. Pero dice, los gatos estaban rondando mi nido y yo me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era llevarme a mis pajaritos a un lugar donde los gatos no los pudieran alcanzar. Muchas veces nosotros hacemos planes en este mundo pensando solamente en nosotros. Que nuestros hijos vean en televisión todo lo que quieran. Tenemos esta la saqué de un televisión y otras 1000 horas jugando al año. Como resultado de eso, ellos comienzan a hablar de niños que empiezan a tener deficiencia de atención, que no tienen suficiente educación. Y yo te voy a decir un mal mayor. Se ha demostrado que los muchachos que deberían madurar a los 21 años han retrasado su maduración hasta los 30 años. Es decir, un joven de 30 años hoy es tan maduro como lo era un joven de 21 años hace 30 años. Hace 30 años, un muchacho a los 21 años ya era bastante maduro. Hermanos, yo a los 20 años, yo era pastor, tenía 8 iglesias. ¿En serio? Yo veo a los muchachos de 20 años hoy y yo creo que no sirven ni para ser mandados. Tienen un nivel de madurez comparable a un niño de 12, 13 años de hace tiempo atrás. Y aquí está el doctor Gordon, que no me dejará mentir. ¿Cómo ocurrió todo eso? Desgraciadamente, el sistema en el cual nos encontramos ha causado un daño irreparable a la sociedad. ¿Y por qué digo que es irreparable? Porque si ustedes se dan cuenta cuál es la edad adecuada para tener hijos, ustedes se van a dar cuenta que después de 35 años ya estás fuera de la edad de tener hijos. Y si los muchachos no alcanzan la madurez hasta los 30, si tienen sus hijos antes de los 30, son inmaduros para poder criarlos.
Y si alcanzan su madurez hasta los 30, entonces tienen 5 años para poder tener hijos. ¿Y qué va a hacer? Van a empezar a crear sus hijos en la época en la que ya no tienen la fuerza de la juventud. Es un daño irreparable a la sociedad. ¿Y qué podemos hacer tú y yo para dar marcha atrás a eso? No podemos hacer nada. Tenemos que enfrentar las desgracias de la sociedad delante de nosotros y no hay nada que podamos hacer. Y lo vamos a ir cosechando. Y en la medida en la que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que los medios masivos de comunicación, tú vas a encontrar, los medios masivos de comunicación tienen un bombardeo constante para que los niños acepten el estilo de vida homosexual, para que los niños sean esclavos de la pornografía, para que los están tratando de convertir, como dice este chiste, no hay mejor ciudad que Gomorra, y dice, este chiste te están diciendo una gran verdad. El cine, la prensa, los medios masivos de comunicación tienen el objetivo, es el proyecto de Satanás de convertir la sociedad en la que estamos en Sodoma y Gomorra. Y tú y yo no podemos hacer nada más que enfrentarnos a esta sociedad. Dice Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades en esta cita de la carta 90 del 23 de mayo, dice el hermano White, que el mundo las cosas eternas antes que las de Dios. Mateo 6:33, buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de su justicia y las demás cosas vendrán. Eso no ha sido la ley. Incluso entre los miembros de iglesia, no hemos puesto en primer lugar las cosas de Dios. ¿Qué es lo que pasaba allí en Montemorelos? ¿Por qué niños tan perversos? ¿Por qué jóvenes tan perversos, adventistas de nacimiento? Te voy a decir por qué. Porque los padres cayeron en la trampa que Satanás les puso. Llegaron a Montemorelos, creyeron que Montemorelos era el paraíso. Creyeron que Montemorelos era el Edén. Y que allí no pasaba nada malo dentro de las murallas de la ciudad santa. Pero se les olvidó que estaban en la tierra, que no estamos en la ciudad santa, que Satanás se ha ido a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, y que si hay un lugar que a Satanás le interesaba, eran los cristianos y especialmente los adventistas del séptimo día. El papá y la mamá adventistas se les olvidó que todavía estaban en la tierra, y se les olvidó que Satanás los está atacando a ellos especialmente. Y cuando llegaron a Montemorelos, nuestros hijos están a salvo, vamos a vivir mejor. Y papá y mamá se pusieron a trabajar. Y como papá y mamá se pusieron a trabajar en Montemorelos, sus hijos estaban dentro de las murallas de la ciudad santa. Pero la ciudad santa no está en el cielo, está en la tierra. Y Satanás está allí para hacerles adversario. Y como resultado teníamos unos muchachos que vivían demasiado bien. Como papá y mamá trabajaban, como la universidad les daba casa y como tenían bastante dinero, más de lo que necesitaban, los hijos vivían bastante bien. Al salir de la escuela se sentían todopoderosos. No había nadie que les dijera lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer. Tenían más poder que los que cuidaban en la universidad. No tenían nada que hacer y una mente ociosa es el taller del diablo. Y como resultado, cuando yo vine y me entrevisté con ellos, me di cuenta que eran peores que los que estaban afuera. Qué interesante. Cuando no te das cuenta que el mayor bien es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando el que considera las cosas
enfermera. Déjenme informarles que las enfermeras ganan mejor que los pastores. Desde que nos casamos hicimos un acuerdo. Mi esposa, cuando vinieran los hijos, se iba a dedicar a los hijos. Y así lo hemos hecho. Ella se dedicó a los hijos. Perdió su carrera, yo no gané tanto, no tuvimos muchas cosas, no tenemos un gran carro, mi carro anda haciendo ruido, como ustedes lo pueden oír, así es. El Mustang se me quedaba bancado arriba de las bancas de arena. Y yo lo que más deseo en mi corazón es que Caitlin y Michelle y Arturín se lleguen a ser hijos de Dios. Y cuando Jesús venga, Él los encuentre esperándolo, para vivir con Él en gloria y majestad. Y eso es lo que yo más deseo en el corazón. Y lo demás pues vendrá por añadidura y en otro momento. Pero a veces me encuentro con que la prioridad de la mujer en esta tierra es ayudar a que vivan mejor. Y ese vivir mejor no es mejor con Dios, sino mejor carro, mejor coche, mejor casa, mejor coche, mejor ropa, mejor todo lo demás. Y están sacrificando la vida de sus hijos. Tal vez nosotros en la historia se nos está olvidando, para empezar, que todas las cosas que tenemos en este mundo, la casa que tienes, el carro que tienes, la ropa que tienes, va a ser destruida por el fuego. Este mundo va a ser destruido por el fuego. Lo único que va a permanecer, y esos van a pasar por el filtro para llegar al reino de los cielos. Todo lo demás, ni siquiera la ropa que traes puesta te la vas a llevar. Todo eso va a quedarse en este planeta. Y me temo que muchas veces los miembros de iglesia estén pensando más bien en las cosas terrenas que en las que son eternas. Las cosas que son eternas son tus hijos. Ellos son los que van a poder vivir para siempre. A ellos son los que se les invita a vivir para siempre. El carro, la motocicleta, la casa, la cobija, todo eso va a ser quemado juntamente con las cosas de Sodoma. Cuando Lot decidió entrar a Sodoma y Gomorra, nunca pensó que iba a terminar sus últimos días viviendo en el monte, en una cueva. Porque así realmente así fue como terminó. Lo sacrificó todo. Dice la nota del Hogar Adventista 297, página 2. Y déjame tal vez presentarse aquí, me brinco esto un poquito, yo te les presento esto. Déjame irme acá ofreciendo los hijos a Moloch. Y les digo porque el que está ahí arriba de andar no sabe ni dónde estoy. Bueno, eso es a favor de los que nos están viendo a través de internet. Ustedes saben que en la antigüedad se ofrecían los hijos a Moloch. Y hoy los vemos así con horror, decimos, ¡ay, qué cosa tan horrible! ¿Qué hacían? Bueno, lo que hacían es que ponían un altar, ponían un bebé, escogían a un bebé y lo sacrificaban, lo mataban, lo quemaban en un altar para Moloch. Y tú dirás, ¿y por qué hacían cosas tan horrendas? Porque sucede que las personas que hacían ese tipo de sacrificios prosperaban en los negocios en este planeta. Y tú me dirás, ¿y es de verdad? De verdad. Las personas que habían ofrecido hijos a Moloch tenían mejor casa, tenían más dinero y tenían mejores tierras que la gran mayoría de los seres humanos. Así que el culto a ofrecer los hijos a Moloch se volvió popular. Cuando a alguien le va bien en algún camino de la vida, los demás lo quieren ¿qué? Lo quieren imitar. Ofrecer a un hijo a Moloch, ponerlo y quemarlo, ofrecerlo a un demonio, les daba por resultado una prosperidad terrena que todos querían tener. ¿Cómo le hiciste para tener todo ese dinero? ¿Cómo le hiciste para tener esa casa? ¿Cómo le hiciste para tener todo eso? Es que yo le ofrecí un hijo a Moloch. Y ese niño era el héroe familiar porque había muerto para que todos tuvieran comodidad en casa. Y a ti y a mí nos parece una cosa horrible eso. Pero ¿qué está haciendo una mamá y un papá que dejan a sus hijos en las manos de una guardería?
¿Para qué? Para tener mejor casa, mejor carro, mejor ropa, y los hijos que los críe el demonio. Dice, pues es que no es el demonio, pero no eres tú. No son tus valores, no es lo que tú crees. No es exactamente ofrecer los hijos a Moloch. Tú me dirás, pues no, porque no los estoy matando. Ah, ¿tú crees? Dile eso a los muchachos de Montemorelos, ¿dónde están ellos? Yo hago un recuento de esos jovencitos que estaban allí, y creo que dentro de la iglesia nada más hay uno o dos de los como 15. Los ofrecieron a Moloch, los entregaron a mentes depravadas, a vicios contra la naturaleza. Ofrecer los hijos a Moloch es una cosa común el día de hoy. Es lo que está diciendo. Los denunciamos, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Es lo que podemos encontrar. A veces no nos damos cuenta, pero eso es lo que está pasando. Ahora hablemos de la sociedad. Esto que estás viendo tú aquí son listas que me puse acerca del proyecto Sodoma. Y lo hice de una forma muy sencilla. Dije, bueno, voy a ver cómo es que aceptamos el homosexualismo. Y me doy cuenta que la aceptación al homosexualismo es del siglo XX. O sea, esto es del siglo XX. Esto no es nuevo. Y los países de Europa, ahí los vengo poniendo. Me voy al final, acá está. Cien años es totalmente diferente a la sociedad de 6000 años atrás, exceptuando Roma y exceptuando Sodoma y Gomorra. O sea que esta sociedad se parece a esta sociedad de Roma, que de la cual habló obviamente San Pablo, y esta sociedad de Sodoma y Gomorra. Aquí te presentan el nivel de aceptación. Las estadísticas te muestran que si seguimos a la velocidad a la que vamos, de aquí a 20 años, el 100% de la sociedad del mundo va a estar a favor del estilo de vida homosexual. Mira la velocidad a la que estamos yendo. Nos vamos a morir esta sociedad o vamos a estar ya demasiado viejitos. Y la sociedad que viene atrás de nosotros no lo ve tan mal. Y la que viene después, simple y sencillamente, no ve ningún problema. Como resultado, estamos hablando de que esos países que estás viendo allí muy próximamente van a llegar. Hay países que en 20 años no van a llegar. Hay países que no. Generalmente son países muy tradicionalistas o países muy atrasados. Los países de primer mundo están en la marca de los 20 años. Es curioso, pero hacia allá vamos. El libro de Ezequiel nos dice cuál eran las causas que llevaron a Sodoma a esa depravación moral. Las causas, de acuerdo a Ezequiel,
¿Tienen tus hijos demasiado tiempo libre? Pues piénsenlo, queridos hermanos, rehuir la conducta de la gente de Sodoma. ¿Cómo fue que Sodoma llegó a ser lo que llegó a ser? Ahí te está diciendo. Soberbia, demasiado pan y demasiado tiempo libre. Demasiado tiempo libre. Nada que hacer. Esas son las recetas para la inmoralidad. Inmoralidad, la disolución es el pecado característico de esta era. Que la esposa de Lot no le interesaba a Dios. La esposa de Lot, dice, era una mujer egoísta. Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de qué? Hijo de Dios, ¿sabes cuál es? Es vivir bien en este mundo. El deseo de un hijo de Dios es el cielo, es vivir en el cielo. El deseo de alguien que no es hijo de Dios es vivir bien en este mundo. Y si te das cuenta, esas cosas son cosas opuestas. Son dos cosas opuestas. Nadie puede servir a dos señores. Eso es algo que va a ocurrir finalmente. Fíjate, ¿cómo es la vida actualmente? La vida es falsa y ¿qué? Y artificial. Tenemos una pasión. Pues bienvenidos a Sodoma y Gomorra. 20 años. En 20 años vamos a ser así. Ahora, hay otra historia. Hay otra historia en la palabra de Dios. Se encuentra en Jueces capítulo 19. Cuando tú vas a esta historia, te vas a encontrar una de las peores historias de la Biblia. De las historias que cuando yo se las leía el año bíblico a mis hijos, me la brinco. De verdad, esa historia, cuando yo les leí el año bíblico a mis hijos, me la brincaba. Porque es una historia terrible. Es una historia abominable. Que está en la palabra de Dios. Y está en Jueces capítulo 19. Y ahora lo digo, y los jóvenes se quieren ir a la casa a leerla. ¿Por qué? Porque pues es una historia terrible, es una historia terrible. Nos cuenta la historia de un levita que estaba casado con una concubina. Recuerden que en esa época tenían varias esposas. Una concubina no necesariamente era una amante, sino que era una esposa de menor categoría para la mente de los judíos. No tenía el nivel de una segunda esposa, sino que era otra mujer que no tenía muchos de los derechos, no iba a heredar muchas de las cosas que tenía. La Biblia nos dice que esta mujer le fue infiel a este levita. Y como resultado, obviamente abandonó al levita teniendo miedo de que el levita tomara represalias contra ella. Y esta mujer se fue a vivir a la casa de su padre. El levita fue a buscarla, aparentemente el levita la quería
y fue y la buscó, y dice la Biblia que la encontró en la casa de su padre y le habló al corazón y le habló amablemente y la convenció de que regresara con él. Y cuando la convenció de que regresara con él, el padre, que estaba feliz de que hubiera reconciliación entre su hija y el levita, les pidió que se quedaran en casa ese día. Así que tuvieron fiesta ese día. El segundo día, otra vez les volvió a rogar que se quedaran en la casa. Y llegó el tercer día y les volvió a rogar bajo diferentes excusas que se quedaran en casa. Cuando ya eran 3 días y ya eran como pasado el mediodía, el levita dijo: no me vas a hacer lo mismo, ya me has detenido aquí varios días, este día no me lo haces, mejor me voy de una vez. Así que tomó a la mujer, a su mujer, su concubina, y se dirigieron hacia su casa. Iban hacia Silo, donde se encontraba la casa de Jehová, evidentemente para cumplir sus derechos de levita. Y cuando el levita iba con su concubina, se les empezó a poner el sol. Ya estaba el sol cayendo, era la tarde, les quedaba poco tiempo para llegar. Y dice la Biblia que estaban cerca de la ciudad de Jebus. La ciudad de Jebus es la ciudad que sería Jerusalén hoy. Pero en ese tiempo Jebus era una ciudad habitada por paganos, era habitada por cananeos. Todavía no era una ciudad del pueblo de Dios, era una ciudad pagana. Y el levita, como ya se les estaba poniendo el sol, el siervo que venía con él le dijo: Señor, vamos a llegar allí a Jebus antes de que se nos ponga el sol, porque si nos agarra aquí el sol en la noche es muy peligroso. Quedarse en esa época en el monte era muy peligroso. Así que decidieron entrar a la ciudad de Jebus, pero el levita le dijo: no, yo no voy a entrar a la ciudad de Jebus, es una ciudad pagana, esos que están allí no temen a Dios. Voy a buscar una ciudad donde teman a Dios. Y miren, vamos a leer específicamente el versículo 12, es terrible ese versículo. Jueves 19:12 dice así: y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. ¿Qué? ¿Que no van a ir a dónde? A ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Así que vamos a ir hasta Gabá. Versículo 13: lleguémonos a uno de esos lugares para tener la noche en Gabá. ¿Por qué querían ir a Gabá? Porque era de los hijos de Dios. ¿Por qué no quisieron quedarse en Jebus? Porque no eran de los hijos de Dios. Y esa es la parte triste de la historia, que cuando llegaron a Gabá, los habitantes de Gabá eran peores que los de cualquier otra ciudad. Y yo lo creo, estos ojos lo han visto, estos ojos los han visto. ¿Y qué les pasó? Bueno, la historia ustedes la pueden leer. Pero pasó lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Se levantaron los hombres en la noche a tratar de violar a los hombres que habían llegado. Pero esta vez sí lo hicieron, porque allá en Sodoma y Gomorra los ángeles lo evitaron. Pero aquí no hubo ningún ángel para defender. Sacaron a la concubina y los hombres de la ciudad mataron prácticamente a la concubina. Y hay una historia terrible donde aparece al final la mujer habiendo sido abusada toda la noche por los hijos de Dios. Y al final del día, con el último esfuerzo de su mano, trató de agarrar la puerta, como tratar de regresar a la puerta donde la habían sacado. Y murió. Y el resto de la historia es una historia de tristeza, lamentable, una historia de terror. Pero solamente te muestra que el mal de Sodoma y Gomorra está a las puertas de todo aquel que se descuide, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Y me encontré por allí una devoción matutina de jóvenes adventistas que hablaba acerca de esa historia.
que nosotros no lo estamos viendo. El apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos, les ruego destruido. Muy pronto vamos a estar viviendo entre Sodoma y Gomorra. Las mismas cosas que se hacían en Sodoma las vamos a ver muy pronto. La misma sociedad que tenía Sodoma y Gomorra se va a manifestar una vez más. Está muy pronto, está muy cerca. Hace unos meses atrás hablé con una hermana adventista que vive en los Países Bajos, en Holanda. Ella escucha nuestros sermones a través del internet. Y hablando conmigo a través del internet, me pedía que orara por ella porque ella vive en un ambiente muy difícil, incluso dentro de la iglesia. Y quiero que veas a qué nivel estamos ya. Cuando ella me manda esa carta, yo le contesto, pero finalmente decidió un día hablarme por teléfono, y cuando me habló por teléfono ya me contó de viva voz su experiencia. Me dice: mire, pastor, yo no sé qué hacer, porque dentro de su carta, una carta que me mandó, me decía que si no sabía si reunirse con los reformistas, se quería ir a reunir con los reformistas. Y yo obviamente le hablé que los de la reforma, pues no, la salvación no es por obras, y no se trata de criticar la iglesia. Pero entonces ella me habla por teléfono y me cuenta su experiencia. Me dice: mire, pastor, y no estoy poniendo aquí en tela de juicio, yo soy un pastor, les predico aquí a ustedes, desgraciadamente, y bueno, no desgraciadamente, no sé si desgracia, ya no sé ni qué decir, pero esto lo van a escuchar mucha gente alrededor del mundo. Pero cuando ella me dice: mire, pastor, en mi iglesia, yo no sé qué iglesia es, pero la iglesia en la que ella asiste, dice: en mi iglesia el pastor acepta que tengan puesto las personas que son homosexuales. Dice: en mi iglesia el director de escuela sabática está casado con el que toca el piano. Y se viven juntos. Cuando alguien quiere mencionar algo, inmediatamente lo ven como un homofóbico. La iglesia está llena de homosexuales por todas partes. Dice: deje usted la ordenación de la mujer, eso es peccata minuta. Dice: vienen y hablan en contra de la hermana White en los cultos. El otro día unos hermanos de Bélgica me dijeron: pastor, el sermón de la semana pasada, el predicador que venía de la conferencia dijo que no leyeran a la hermana White porque la gente que lee a la hermana White se vuelven locos. Para que vean el nivel. Y luego me empieza a decir: mire, pastor, en las comidas, en las tardes se van todos a jugar fútbol. O se van el sábado en la tarde. El sábado en la tarde se van a jugar fútbol. En la mañana llegan a la hora que quieren. Y la música, pastor, es una música. Olvídese usted, yo ya no aguanto ahí los cultos, no sé ni qué estoy haciendo ahí. Pero esa es la iglesia. Cuando yo les digo que no está bien lo que deben hacer, les digo que no deben, pastor, no se tratan de no dar comida en los potlucks de la iglesia, ¿sabe? No se ponen a dar comida, olvídese de carne, no, dan mariscos y dan puerco y dan cualquier tipo de alimentos inmundos. Estamos hablando de una iglesia del mundo, no estamos hablando de una iglesia adventista del séptimo día de uno de nuestros países de Europa. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que nos estamos conformando a este mundo. Entonces me dice: pastor, si voy con los reformistas es puro criticar. Es puro criticar. Y es pura salvación por obras. Y es puro atacar a la iglesia. Dice: no me siento bien con los reformistas, no me siento bien. Y con los adventistas tampoco. Entonces, ¿qué hago? Dice. Pues es lo que hace, hermana. Dice: me voy y pongo sus sermones, me pongo a escucharlos en internet.
Y por eso es que estaba comunicándose conmigo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que nos estamos conformando a la sociedad. No nos estamos separando, no estamos viviendo a la altura de la luz que hemos tenido, a la luz que reconocemos. ¿Nos está pasando lo mismo a nosotros también? ¿Nos estaremos conformando al mundo? En vez de que el mundo vea en nosotros un pueblo totalmente diferente, nosotros estamos haciéndolo como ellos lo hacen. Recordemos que este mundo va a ser destruido. ¿No sabéis que los injustos, dice 1 Corintios 6, 9 al 10, no heredarán el reino de Dios? No te conformes a ellos. Vives en medio de Corinto, no te conformes a ellos. Vives en medio de Sodoma y Gomorra, no te conformes a ellos. Tú no eres parte de ese pueblo. Tú llevas un nombre, representas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes un mensaje que tiene que ser proclamado. No debes adorar las cosas creadas. El mensaje de los 3 ángeles es adorar al que hizo. Adora la buena comida, adoro la buena vivienda, adora las cosas creadas. Pero no debes adorar las cosas creadas, debes adorar al que hizo los cielos y la tierra. Nuestro mensaje es un mensaje que pone la mirada no en las cosas del mundo, sino en la mirada en el que hizo las cosas del mundo. No en las cosas de este planeta, sino en Dios. Ahora sí que fija tus ojos en Cristo. Yo no sé cuál es tu deseo. Una esperanza. Yo quiero que aquel día que Jesús venga, pase eso que estás viendo allí. Me abrace y me diga: eres un buen siervo. Lo hiciste bien. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Ese es todo lo que yo quiero. Y quiero que mis hijos amen a Jesús así como yo lo amo. ¿Quieres tú lo mismo? Ponte de pie entonces y vamos a pedirle al Señor que obre un milagro en nosotros. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos pedirte perdón por los errores que hemos cometido en el pasado. Tal vez para nosotros es demasiado tarde porque nuestros hijos ya están grandes. Tal vez hemos cometido muchos errores y tal vez ya estamos cosechando los frutos de lo que hemos sembrado. Por eso te pedimos perdón. No podemos resarcir el pasado, pero sí tenemos el futuro para vivirlo. Ayúdanos a vivir lo que nos queda de acuerdo a tu divina voluntad, honrando tu nombre. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, Señor, sea lo que tú quieres que hagamos. Bendice a los padres que están en esta iglesia. Si todavía hay decisiones que tienen que tomar, dale la fuerza para tomarlas, pensando en el reino de Dios, su justicia. Bendice a los jóvenes que te escojan a ti, que te pongan a ti en primer lugar, para que de aquí en adelante lo que siembren puedan cosecharlo en la eternidad, que perdure hasta el día en que tú vengas. Pongo en tus manos especialmente a todas las personas que están aquí reunidas y también a las personas que nos están viendo alrededor del mundo. Ayúdanos a vivir a la altura
de hijos, de tus hijos. Que tú te sientas orgulloso de nosotros, que tu luz brille a través de nosotros. Sé con nosotros, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.